esta preciosa mañana. Voy a compartirles la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. En Génesis 39, 2 y 3. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vamos a ir ahí mismo del 39 al 21, al 23, dice: pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todos los que hacían allí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gracias te damos, buen Padre, en esta preciosa mañana. Te damos la honra y la gloria en esta hora, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias te doy por tu gran amor, gracias te doy por tu gran fidelidad. Gracias te doy, mi Padre Santo. Señor, bendice a todas aquellas personas que van a estar escuchando esta palabra. Padre Santo, Señor, que puedan recibir bendición en sus vidas y en sus familias. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. En este momento nos despojamos de todo lo que nos pueda estorbar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que esta palabra pueda ser de edificación y de bendición para todas las personas y todas las familias, Señor Jesús. Amén y amén. La separación de José de su pueblo y su familia era evidente. Amén. Estaba bajo la dirección de Dios, y Dios estaba obrando por medio de José para preservar la familia de Israel, unirlos otra vez conforme a la promesa de nuestro Padre Celestial. En la vida de José había un propósito muy grande, amén, en la cual José iba a pasar grandes pruebas, grandes problemas y grandes dificultades, pero Dios lo iba a sacar de todas esas cosas. Dios estaba con José, y era un propósito, era un plan de Dios, que Dios iba a tener muchísimo cuidado de cómo iba a hacer pasar a José por todas estas dificultades. José era un muchacho temeroso de Dios, porque José exaltaba el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Era algo que a Dios le agradaba en todo momento. Este capítulo del 39 que estamos leyendo, encontramos que Jehová estuvo con José 4 veces. Amén. José era grandemente privilegiado porque Jehová estaba con él, porque era un joven muy atacado de parte del enemigo. Y nosotros lo miramos cuando leemos la palabra de Dios, cómo el enemigo atacaba a cada momento a José. Amén. Pero nosotros miramos a José firme en sus convicciones, en sus decisiones, firme. Amén. Y este muchacho era obediente y era temeroso de Dios. Que muy pocas personas tienen estas cualidades que miramos en José, de que él estaba muy firme. Amén. Porque él verdaderamente tenía fe en nuestro Señor Jesucristo, y por eso él tenía grandes dificultades, y por eso sus hermanos no lo querían. Amén. Porque él tenía una gracia enorme de parte de Dios, en donde a todos les caía bien, menos a sus hermanos, que sus hermanos eran usados de parte del enemigo. Y era una lástima, pero como les digo, ya era un propósito de Dios, amén, para esta familia. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quería preservar esta familia, la quería guardar a toda esta familia, pero ellos no se daban cuenta, amén, de lo que estaba pasando.
Entonces, pero miramos a José con grandes dificultades, pero por eso él no se rendía, sino más se fortalecía, más crecía en fe y más, amén, más él crecía en agradar a nuestro Padre Celestial. Y eso era lo más importante, porque Jehová puso gracia en José para con su amo y lo hizo mayordomo de su casa y le entregó poder de todo lo que tenía. Y Jehová hizo prosperar al egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y usted lo puede mirar, lo puede colaborar en el versículo 5 del 39. Amén. Que nosotros miramos aquí cómo José fue pasando por episodios muy fuertes hasta que llegó allá que lo vendieron allá con Potifar. Y usted puede leer toda la historia, amén, gloria a Dios, de todas las dificultades que este pobre muchacho tuvo que pasar, amén, gloria a Dios. Y él pasó los obstáculos, aunque quizás con muchas dificultades, amén, gloria a Dios, porque él verdaderamente era un siervo del Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Después de tener José la gracia de Dios y de que Jehová estaba con él, el enemigo estaba preparando a la esposa de Potifar. El enemigo la estaba preparando para poder atacar a José, porque no sabía cómo llegar a José y cómo hacerlo caer de la gracia de Dios. Amén. Así es que el enemigo es muy astuto. Es muy astuto. Amén, gloria a Dios, cuando él presenta sus estrategias. Amén. Pero esta mujer, amén, también era muy astuta. Era muy astuta. Amén, gloria a Dios. Pero José era temeroso de Jehová y él tenía gran temor, o sea, gran respeto. Él solo quería agradar al Señor y no quería defraudarlo. Él luchaba para no caer de la gracia de Jehová. ¿Cuántos de nosotros, cuántos Joséses hay que nosotros nos esforzamos y que nosotros le hacemos frente a las maquinaciones de Jehová? ¿Cuántos de nosotros, amén, gloria a Dios, podemos decir: yo solamente le puedo agradar al Señor con temor y temblor a mi Padre Celestial? Amén. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque nosotros tenemos que rechazar todas las tentaciones, porque quiero decirle que hay muchas tentaciones que vienen a nuestras vidas y que el enemigo nos presenta, pero que nosotros debemos, amén, de saber cómo rechazar todas esas artimañas, de cómo rechazar todo lo que el enemigo nos presenta. Amén. Entonces nosotros, cuando él ve que nosotros estamos firmes en los caminos del Señor, cuando nosotros estamos parados sobre la roca, pareciere que nada podrá derribarnos. Entonces el enemigo trama algo para podernos hacer derribar de la gracia de Dios. Él trama, amén, y arriesga todas sus artimañas y prepara todos los obstáculos, prepara todas sus maquinaciones y él las lanza sobre nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando él lanza todas sus maquinaciones, nosotros podemos pensar y detenernos un momento. Amén, que como hijo de Dios, como hija de Dios, ¿dónde yo estoy parada? ¿Quién soy yo? ¿Por qué están llegando estas ofertas
de tentación, porque vienen muchas ofertas de tentación a nuestro alrededor y nosotros tenemos que detectarlas, que no nos van a llegar, amén, nada más porque sí, porque nosotros no las podemos aceptar, amén. Entonces nosotros tenemos que detenernos y pensar y meditar en un momento en nuestras vidas y decirle: Señor, ¿por qué está llegando todo esto en mi vida? Amén. Para poder rechazar, para poder apartarnos de todas esas tentaciones. Es muy importante, amén, gloria a Dios, meditar en un momento, así como la mujer de su amo, que puso sus ojos en José y dijo esta mujer: duerme conmigo, y él no lo quiso hacer, amén. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y esto lo podemos colaborar en el versículo 8 y 9. Usted puede imaginarse, si usted fuera José, ¿pensaría usted como él, de ser honesto y fuerte, que no le importaba lo que dijeran de él? Amén. Lo que él solamente deseaba era agradar al Señor, era a no desagradarlo a él, porque él sabía, amén, gloria a Dios, que si no, él no salía corriendo en ese momento que se le estaba presentando la tentación, él no iba a poder zafarse de esa mujer perversa que el enemigo, amén, la estaba usando para poder hacer caer a José, amén, porque era un privilegiado, era un hijo de Dios, era muy querido por Dios. Entonces el enemigo no dormía para poder hacer caer a José, amén. Y este José era un muchacho como todo cualquiera, amén, con aspiraciones, con tentaciones, amén, pero él se mantuvo fuerte, se mantuvo firme, porque él dijo, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo podemos en Cristo, mis queridos hermanos, todo lo podemos. Simplemente muchas veces no podemos porque nosotros no pedimos la dirección a Dios, no pedimos la ayuda a Dios, amén. Y todo muchas veces lo queremos hacer en nuestra carne, muchas veces lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas. Y quiero decirle que nosotros solos nada podemos hacer sin Dios, porque nosotros somos débiles y nosotros somos muy débiles. El enemigo es muy fuerte. Si nosotros queremos luchar con él, nosotros no vamos a poder. Solamente podemos vencerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestro Señor, que Él es el que nos da la fuerza y que nos da la fortaleza. Es que nosotros podemos pararnos firmes en frente del enemigo, amén. Así es que si usted no está fuerte, es mejor que no se presente frente del enemigo, sino que le pida a Dios la fuerza y la fortaleza, y que le ayude a vencer todos estos obstáculos, amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, en el momento de la tentación que nos presenta Satanás, primero debemos pensar de quiénes somos hijos y a quién nosotros estamos honrando, a quién nosotros estamos agradando, con quién nosotros queremos quedar bien. Debemos pensar que el enemigo no desea que pequemos. El enemigo no desea que pequemos. El enemigo lo que desea es que nosotros caigamos de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque una vez que tú caigas de la gracia de Dios, tú vas a tener problemas para acercarte nuevamente a Dios con confianza. Porque entonces va a haber una barrera en la cual tú ya no te vas a poder acercar a Dios con la misma confianza que tenías antes de pecar. Entonces quiero decirte que va a haber dificultades cuando tú pecas y te vas a querer acercar al Señor, porque entonces no lo vas a hacer con gran dificultad, no lo vas a hacer con tanta confianza, sino que lo vas a hacer con vergüenza en tu alma,
entonces no te vas a poder acercar libremente a Dios. Entonces va a haber todo aquello y tú te vas a sentir decepcionado, tú te vas a sentir sucio, tú te vas a sentir mal cuando te vas a presentar a Dios. Y muchas veces allí es cuando la persona se va degradando, cuando la persona se va retirando, se va alejando de Dios. ¿Por qué? Porque no lo pensó antes de pecar, porque no pensó que era un hijo de Dios y que todo esto le iba a traer grandes consecuencias en su vida espiritual. Amén. Gloria a Dios, porque vamos a tener dificultades y consecuencias, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir de lo que y nos va a recordar qué es lo que hicimos. ¿Qué es lo que hicimos? Entonces nosotros tenemos que pensar en todo momento en nuestra vida espiritual. Porque mire, por ejemplo, hemos recorrido mucho tiempo, hemos pasado por grandes dificultades, hemos pasado por grandes tribulaciones, hemos pasado por grandes retos, y que de un momentito a otro nosotros podamos caer de la gracia de Dios. No vale la pena todo lo que el enemigo nos presenta, mis queridos hermanos y amigos. Tú que estás escuchando, piensa un momento y detente, porque Dios te ama. Dios te ama, y porque Dios te ama, te está diciendo, amén, que las tentaciones van a llegar a nuestras vidas. Las tentaciones van a llegar de diferentes formas y de diferentes nombres. Amén, gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que detenernos. No porque digas tú, ay, es que yo soy muy hombre. O porque digas tú, mujer, porque yo soy muy mujer. No lo hagas. No pienses de esa manera, porque tú estás pensando como el enemigo. No estás pensando con los pensamientos de Dios, porque Dios desea lo mejor para nosotros. Dios desea que nosotros podamos llegar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros caemos de la gracia de Dios, déjame decirte que muy pocos se levantan, muy pocos se levantan. Amén, gloria a Dios, y muchos siguen hacia adelante. Pero yo te digo en esta preciosa mañana, dice la palabra de Dios en Proverbios 3, capítulo 3, del 5 al 7. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Hay que afiarse de Jehová, mis queridos hermanos. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros tenemos que reconocer a Jehová en todas nuestras decisiones, en todos nuestros caminos, para que nos vaya bien en la vida. Porque fuera de Jesús nada podemos hacer. Desconectados menos podemos hacer. Entonces, pero Él va a enderezar nuestros caminos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay que fiarse de Jehová de todo nuestro corazón. El concepto opuesto de dudar de Dios es de su palabra. Tal confianza es el fundamento para tener una relación con Dios, porque nuestro Señor es digno de confianza. Nosotros debemos permanecer confiados de que nuestro Padre Celestial nos ama y Él cuidará fielmente de todos nosotros. Él nos ha prometido que estaría con nosotros y Él nos cuidaría. El ángel de Jehová acampará alrededor de nosotros, cuidándonos y protegiéndonos si nosotros se lo permitimos. Pero si nosotros no lo queremos, Él no lo podrá hacer. No lo podrá hacer. Nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame, dame la fuerza y dame la fortaleza, porque yo soy débil. Yo no lo puedo hacer, Padre, pero si tú vienes en mi socorro, si tú vienes en mi ayuda, yo lo podré hacer, Señor. Yo lo podré hacer. Amén, gloria a Dios. El entendimiento humano es muy limitado a equivocarse,
a fallar. Es falible el pensamiento humano y está sujeto a errores. Por eso debemos confiar en nosotros mismos. Por eso no tenemos que confiar en nosotros mismos. Amén, gloria a Dios. Porque tú que crees tan valiente, o tú que crees que todas las puedes, amén, tú mismo puedes caer fácilmente. Solo Dios es el único que te puede guardar de las tentaciones y solo Él puede enderezar tus veredas. Amén. A través del Espíritu Santo, que es el que nos guía aquí en la tierra y que Él es el que está todavía aquí con nosotros. Él es el único que nos puede guiar. Él es el único que está aquí para ayudarnos. Él es el único que nos está redarguyendo cada vez de que nosotros estamos pensando mal. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, porque sin el Espíritu Santo anduviéramos todos chuecos. Sin el Espíritu Santo estuviéramos todos torcidos. Pero gracias al Espíritu Santo, amén, de Dios, podemos caminar firmes. Muchos, pero muchos de nosotros lamentablemente no pueden caminar. No pueden caminar. Porque poquitos se levantan y caen de la gracia de Dios, y así se levantan y el enemigo los vuelve a tumbar. ¿Por qué? Porque no han querido someterse a Dios, porque no han querido caminar de la mano de Dios y no han querido guardar la palabra de Dios. Por eso tienen todos estos problemas y por eso tienen todos estos obstáculos. Hay que reconocer en todos nuestros planes y decisiones y actividades, amén, a Dios como Señor y como nuestra suprema autoridad. Bien. Después de oír José, fíjense, de la casa de su amo, lo acusaron de algo que no había cometido. Lo acusaron, amén, gloria a Dios, nada más porque él se había apartado del pecado, había corrido de la tentación. Pero el enemigo, amén, no se quedó con las manos cruzadas, sino que él va a acusar después de no haber podido con la persona, pero que eso no te haga sentir mal, porque Dios está mirando tu obediencia y Él te va a defender donde quiera que tú vayas y Él te va a dar gracia, amén, y va a hacer de que las personas crean que tú no hiciste tal cosa, que tú no hiciste tal pecado, y Dios va a sacar todas las cosas a la luz cuando tú no hiciste nada que te pudiera, en ese momento sí, toda la culpa quizás va a caer sobre ti, porque el enemigo está dispuesto a destruirnos como seres humanos, como hijos de Dios, pero al final nosotros vamos a ser vencedores en Cristo Jesús, porque Dios va a levantarnos en gracia y Dios va a hacer que todos, amén, puedan confiar grandemente en nosotros, y el único que va a quedar avergonzado va a ser Satanás. Amén. Bien. Así es que le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aunque José fue acusado injustamente, fue a la cárcel y Jehová estuvo allí con él y no lo abandonaba y le dio gracia. Amén. Y él era el que se encargaba allí de todos los presos. Él era allí el que se encargaba, el carcelero le dio toda su confianza y le dijo que se encargara allí de todo, que él manejara todo allí. ¿Sabes por qué? Porque él aunque el enemigo lo acusó, pero él fue favorecido, él fue premiado. Amén. Allí lo echaron a la cárcel, pero él comía allí como un cualquiera. Amén. Allí en la cárcel él comía de los mejores manjares. Amén. Él podía salir allí, tener salida allí mismo, se podía mover libremente allí en la cárcel y atender allí a todos los carceleros. Entonces esa es la confianza, es el gran privilegio de ser un hijo de Dios y de que nosotros nos guardemos para nuestro Señor. Amén. Dios sabe pagar bien cuando nosotros le servimos con todo nuestro corazón.
cuando nosotros le servimos con temor y temblor delante de su presencia. No hay diablo que nos pueda derribar, no hay diablo que se presente con nosotros cuando Dios está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Esa es la garantía, ese es el pago que nosotros tenemos, los hijos de Dios, que recibimos de parte de Dios, mis queridos hermanos. Vale la pena servirle a Dios porque somos más que bendecidos, somos más que prosperados en Cristo Jesús, porque en Cristo nada nos hace falta. Dios nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que tú escuches, pueblo de Dios y no pueblo de Dios. Mira, Dios te puede proveer hoy en día que estamos pasando en dificultades de trabajo, en dificultades de comida. Si tú estás en Cristo y confías plenamente en Él, a ti no te va a faltar la provisión, a ti y a tu familia, porque Dios te va a dar todo lo que tú necesites, y te lo voy a colaborar ahorita en unos segundos. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Te puedes imaginar cómo José se sentía? ¿Cómo José pensaba humanamente? Amén. En unos momentos a José se le vinieron muchos pensamientos. A José era humano igual que tú y que mí. José él pasaba también, se le venían las tristezas, se le venía la soledad, que estaba lejos de su familia por muchos años. Venían tribulaciones a cada momento, venían angustias como cualquier ser humano. Él no era de palo, aunque estaba ahí en la cárcel y tenía todo lo que él necesitaba y era allí el que manejaba todo, pero también llegaba la soledad, llegaba como les dijera, en su familia que estaba lejos. Él deseaba que también su familia estuviera allí con él para darle aliento, para darle una palabra. Amén. ¿Cuántas personas no están muchas veces en la cárcel y que desean que una familia vaya y lo visite y le dé una palabra de aliento, una palabra que lo fortalezca, una palabra que lo levante? Entonces José también era humano y también necesitaba de todo, escaseaban estas palabras para él. Solamente allí quizás tenía algún amigo, amén, pero de todas maneras él tenía la fuerza de Dios, que era lo más importante, la fuerza que era como si su familia también estuviera allí, era más que suficiente. Amén. Entonces, pero yo te digo, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, nosotros tenemos que seguir confiando en nuestro Señor. José no sabía, amén, que él estaba pasando por obstáculos, que era un proceso de Dios. ¿Sabes para qué? Porque Dios iba a preservar a su familia, porque Dios iba a bendecir a su familia a través de José en Egipto. Porque cuando José llegó a Egipto, todos los que estaban con él eran bendecidos. Pero José tenía que pasar por grandes dificultades. Pasó por Potifar, le fue mal, pasó por la cárcel y pues lo echaron a la cárcel y no dejaba de ser cárcel. Dice un dicho que aunque la jaula sea de oro, no deja de ser cárcel. Entonces, pero después llegó, amén, hasta con el rey, amén, en donde él fue allí el que administraba todos los bienes del rey en Egipto. Él fue a llegar a ser el gobernador. ¿Se puede imaginar usted hasta dónde llegó José? Hasta dónde Dios puso a José. Amén, gloria a Dios, que fue vendido primeramente por sus hermanos y pasó por grandes dificultades. Quizás usted y yo no hemos pasado por grandes dificultades para poder ser bendecidos.
Pero nosotros somos bendecidos a través de la mano de Dios. Hoy en día nosotros somos bendecidos, aunque quizás hemos pasado por luchas y pruebas, pero no tan grandes como las de José. Pero somos bendecidos de parte de la mano de Dios. Y quiero decirte, mi querido hermano, familia, amén, gloria a Dios, que la familia de José no pasó escasez. ¿Sabes por qué? Porque José obedeció, o José se mantuvo firme en Cristo Jesús. Dios lo fortaleció y él fue bendición tanto para Egipto como para toda su familia. ¿Se puede usted imaginar que si José no hubiera aguantado, no hubiera soportado, toda su familia quizás hubiera muerto de hambre? Aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero por este muchacho, porque Dios preparó todas las cosas, y Dios dice que si José se mantenía firme, toda su familia iba a ser bendecida. Ellos no sabían por qué causas habían vendido a José. José no sabía por grandes dificultades que había pasado. Como muchos de nosotros muchas veces pasamos tribulaciones. Quizás tú estás pasando ahorita por tribulaciones grandes y digas, ¿dónde está Dios? Solamente debes de confiar en Él. Agárrate de la mano de Dios y dile a Dios cuánto lo amas. Dile a Dios que tú lo amas con todo su corazón y que te ayude a vencer, que te ayude a tener fe, que te ayude a creer y estar firme en Él. Y verás que Dios, si no te apartes de la mano de Dios, y Dios va a cuidarle, va a proveer comida a tu familia, a tus hijos, a todos, porque Dios lo ha prometido, que si nosotros estamos con Él, Dios nos bendecirá, Dios nos dará todo lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra, en estos momentos de escasez, en estos momentos que estamos pasando, muchos de una forma, muchos de otra. Pero quiero decirte que Dios te puede proveer trabajo, aunque tú mires que no hay trabajo, aunque tú mires que no hay vacas en los corrales. Dios te proveerá todo lo que tú necesitas, y no solamente tienes que confiar y levantar tus ojos al cielo y decir, Jehová proveerá, porque yo estoy con Dios y Dios es mi ayudador, Jehová es mi fortalecedor, Jehová es el que es Jireh. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque Él no es un Dios que miente, sino es un Dios, amén, gloria a Dios, que lo que Él dice lo cumple, mi querido hermano. Amén, Dios cumple todas las cosas que Dios nos provee. Amén, gloria a Dios. Para José no fue fácil. Para José no fue fácil. Nosotros podemos leer las escrituras, que para él fue tremendamente fuerte. Pero al final, él ganó con toda su familia. Él ganó porque se mantuvo firme, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Amén, gloria a Dios. Y Dios siempre lo cuidó de todas formas, aunque él estaba en una tierra ajena, en otro país, pero Dios siempre cuidó de él. Dios siempre lo protegió. Dios siempre estuvo allí pendiente de él. ¿Por qué? Porque José verdaderamente amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Entonces así también nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todos los obstáculos, y tener nuestra confianza en Dios, no en las cosas de la tierra. En Dios solamente, confiar en Él, y Él no nos va a abandonar. Él no nos va a dejar solos. Fíjese, escuche, Isaías 45:13, y aquí estaré terminando. Dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad, soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos.
Amén, gloria a Dios. Acuérdese cuando vino usted a Dios, ¿cómo veníamos? Maleados, torcidos, chuecos, enfermos. Éramos una llaga podrida, dice el Señor, que éramos una llaga podrida, mis queridos hermanos. Pero ¿quién es el que enderezó nuestros caminos? Dios. ¿Quién es el que nos sentó en lugares especiales? Dios. ¿Quién es el que nos dio trabajo? Dios. ¿Quién es el que no nos ha dejado hasta ahorita? Dios. Él es el único, mi querido hermano. Amén, gloria a Dios. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Él nos ha dado promesa que estaría con nosotros. Acordémonos y guardémonos de hacer la voluntad para Dios. Para Dios, andemos en sus caminos, guardemos su palabra. Amén. Y haz el bien y no mires a quién. No lo mires. Quizás aquella persona te va a fallar, pero hagámoslo. Pero el único que no nos va a fallar es Dios. Amén. Es bueno hacer buenas obras, pero que también tenemos que confiar en Dios y tener fe para que nuestras obras puedan ser contadas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que este es el mensaje que yo pude compartir contigo y le titulé Guárdate de las tentaciones. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito seas, Dios. Te alabo y te glorifico en esta preciosa mañana, Dios, porque eres grande y poderoso.